Bueno, bendiciones, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias al Eterno porque nos da un día más de vida. ¿Cuántos se alegran? Yo siempre le he dicho a usted, mucha gente vive amargada porque quiere. Se levantan amargados, se van todo el día en amargura y llegan a su casa amargados. Si pudieran volverse ricos vendiendo su amargura, hermano, mucha gente copiaría su estilo de negocio. Pero como yo sé que la amargura no sirve para nada, yo por eso siempre le estoy animando, viva en paz con usted mismo para que pueda tener paz con los demás. Si usted, como siempre le he repetido, si usted no puede estar en paz con usted mismo, nunca va a poder estar en paz con los demás. ¿Sí? ¿Le parece? Mire pues, la gente pierde tiempo en cosas que no aprovechan. Y de eso hablan las escrituras, los proverbios, porque es una gran realidad. Hay tanta hermosura, hay tantas cosas de las cuales podemos aprender cosas tan hermosas que mucha gente ni siquiera le presta atención. Mire, vamos a comenzar a compartir este tema. ¿Qué respuesta buscas? Porque mucha gente anda buscando respuestas. Y una persona que andaba buscando una respuesta de parte de Dios, que ni siquiera estaba buscando a Dios, era el faraón en el tiempo de José. Y eso lo vemos en Génesis 41, el versículo 15 en adelante. Me gusta lo que dice aquí. Y faraón dijo a José, porque lo mandaron a llamar, porque él había dicho cuál era el significado de unos sueños que habían tenido los sirvientes de el rey faraón. Y cuando Dios quiere hacer algo contigo, ni cuenta te vas a dar cuando Dios comienza a moldearte, cuando Dios comienza a llevarte en direcciones que tú a veces dirías, Señor, ¿por qué? Pero aquella persona que entiende los caminos de Dios dice, Dios, solamente dame la fuerza, porque solo tú sabes a dónde tú me quieres llevar, qué es lo que tú quieres hacer, y eso es todo, ¿verdad que sí? Y mucha gente en este camino no entiende por qué pasa tantas cosas, pero cuando Dios pone su mirada en ti, te va a hacer pasar por debajo de las aguas y por encima de las aguas, y a veces no vas a saber ni qué hacer, pero Dios siempre pondrá personas cerca de ti que te van a dar una palabra y otros que te van a desanimar porque creen que lo saben todo y no saben nada. Dile, Señor, pon gente en mi camino que me ayude a ser mejor siervo tuyo y no que vaya de espiritual a carnal porque me junté con gente que no debería. Y seguimos adelante aquí. Me gusta que le dice, he tenido un sueño y no hay quien, dice, lo interprete. Claro, porque lo que viene de Dios, solo un hijo de Dios, una mujer llena de Dios, lo puede interpretar si Dios así se lo da. Pero me gusta el lenguaje. A mí siempre me ha llamado la atención el lenguaje de la Biblia. Y voy a leer esto y después vamos a ir entrando a lo demás. Pero he oído decir de ti. Estos fueron el copero y el panadero. Los jefes de estos grupos eran personas importantes en el reino de Faraón. No eran cualquier persona, eran personas bastante importantes, eran jefes, estaban encargados, estos eran los que estaban cerca del rey, y para estar cerca del rey no podía ser cualquier persona. Cuando usted va a ver quiénes eran estas personas, eran gente muy capacitada y eran personas que tenían a cargo a muchas personas. Por eso dice que eran los jefes, el panadero, el copero, ¿verdad? Así es que eso es lo hermoso que le digo yo, que mucha gente pierde el tiempo en cosas, mientras que otros aprovechan bien el tiempo. Pero he oído decir de ti, que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Hay un punto ahí. Y viene José y contesta de una manera que quizás enfureció al faraón, porque él quizás hizo una pausa muy grande cuando dijo, no está de mí. Y hay una coma. Respondió José a Faraón, punto otra vez. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Le dijo él, déjame
que yo vaya delante de Dios y Él me dirá lo que te quiso decir. A una persona que no era ni siervo de Dios, pero Dios siempre hace cosas para que se cumplan lo que Él dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? Que el pueblo sería esclavo. Y mire cómo Dios fue llevando todas las cosas. Llega José y él reconoce que para preservación de vida él lo había llevado a Egipto, aunque las condiciones quizás no eran las más favorables. Dios nunca le habló y le dijo: mira, José, si yo te quiero llevar a Egipto, ni nada de eso. ¿Verdad que no lo ve en la Biblia usted? Pero acontece todo este tipo de cosas que unos dicen: qué terrible. Pero allá lo lleva Dios. Y luego él dice a sus hermanos que para preservación de vida Dios lo había llevado. Y por eso puso a uno de sus hijos de la manera que lo llamó, porque él dijo: Dios, dijo, me ha hecho olvidar todo lo que había acontecido. ¡Qué bendición! ¿Qué? ¿Seguimos adelante? Mire pues. Y viene y le declara a Faraón lo que Dios estaba diciendo, y esta es la manera como Dios comienza a levantar a José. Ok, eso era simplemente para que vayamos entrando en esto, porque mucha gente dice cosas a veces y dice: el mucho estudio, hermano, es fatiga de la carne. Y yo digo, dicen muchos, dice: allí me voy yo, hermano, así como me lleva las escrituras, leo el versículo, no sé lo que significa, pero Dios lo conoce, hermano, Dios lo conoce. Así habla mucha gente. ¿Sabía usted que hay cosas en la Biblia que mucha gente ni siquiera analiza? Y estos escritos eran escritos fuera de las escrituras, como algo que le voy a hacer mención, que mucha gente lo lee, pero nunca ha ido a investigar de qué se trata. ¿Sabe cuáles son esos escritos? Uno de ellos mencionados en la Biblia, no solo una vez, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son mencionados. Y es un escrito que se llama Hacer. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado usted mencionar? Está en la Biblia. El apóstol Pablo habla de cosas que mucha gente dice: ¿de dónde lo sacó? Porque acuérdese que cuando Moisés y Aarón llegan a presentarse delante de este faraón, llegan y le dicen: Dios les había dicho que tenían que liberar al pueblo y todo esto. Y vienen ellos y hacen, usted ya sabe, vienen los otros, los dos magos o los cantadores, brujos, prácticamente lo que eran, y hacen lo mismo. Pero ve que en esos escritos no dan el nombre de cómo se llamaban estas personas. ¿A dónde aparecen los nombres? Aparece en lo que dice, en lo que le escribe la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3 y el versículo 8, que dice que se llamaban Janes y Jambres. Pero allá no lo dice. ¿De dónde sacó los nombres el apóstol Pablo? Para decirle a Timoteo que estas personas resistieron, dice, a Moisés y Aarón cuando llegaron enfrente de Faraón. Y este es un tipo de persona también, por eso él lo escribe, que resisten a todo lo que es de Dios, se oponen a todo lo que es de Dios, porque ellos creen que tienen capacidad, porque ellos dicen: yo puedo hacer eso también. ¿Sí? ¿No le parece interesante a usted? El apóstol Pablo era una persona muy estudiosa, y por eso es que a mí me llama la atención de cómo hay gente que le gusta perder el tiempo en vez de examinar las escrituras. Porque en el libro de Hacer hace mención de cosas que no están en la Biblia. Yo fui a ver en qué tiempo fue escrito el libro de Hacer, y dice que era una fuente de información que ellos usaban en aquel tiempo. Josué 10:13, y en segundo de Samuel también se hace mención, al igual que el apóstol Pablo lo hace mención en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 13, el versículo 8, si lo quiere ir a ver usted. Y es muy bonito, por eso le digo que mucha gente dice que no le gusta estudiar mucho porque es fatiga de la carne. Si la gente pudiera entender de lo que está hablando. Y mire, aunque son escritos externos de la Biblia, pero no dejan de ser importantes porque fueron mencionados.
Y como repito, cuando usted va a ver la historia de estos escritos, dice que fueron escritos prácticamente en el mismo tiempo que el Antiguo Testamento. Y se usaba, dice, como referencia. Mire lo que dice Josué 10:13. Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi todo un día. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, cuando Jehová escuchó la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aunque está en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero el libro de Jacer registra estas cosas, porque a mí me gusta lo que dice, porque hay cosas en ese libro que no se habla en la Biblia de la manera que se expresa en esos escritos antiguos. Y a mí me gusta. Vamos a lo que dice 2 de Samuel 1:18. Y dijo David, que se enseñe a los hijos de Judá el canto del arco. He aquí que está escrito, dice, en el libro de Jacer. ¿Sí? ¿Le parece? Por eso el tema es, ¿qué respuesta buscas? Porque las respuestas están en las Escrituras. Y aquellos hombres, como el apóstol Pablo, al igual que otros, eran muy estudiosos. ¿Y usted cree que solo ellos se ponían y decían, a ver, qué escribo? No, ellos tenían fuentes de información. ¿Por qué usted cree que existe un libro que se llama Ruth en la Biblia? ¿Y quién lo escribió? Samuel. ¿A poco él andaba detrás de Noemí y de Ruth diciéndoles, oye, cuéntame la historia, cómo estuvo este asunto? ¿Verdad que no? Que fueron fuentes de información que ellos agarraron. Por eso la Biblia dice bien claro, ¿quién fue el que dijo, no hay fin de hacer muchos libros? Y el mucho estudio, dijo, es fatiga de la carne, porque eso es exactamente eso. Pero ¿por qué dijo, no hay fin de hacer muchos libros? Porque era sumamente costoso. Cuando yo fui a ver de qué se trataba esto, dice porque el papel que se usaba era el papiro y se producía en Egipto y era muy costoso. Así lo dice el relato histórico, que era muy costoso y por eso la mayoría de gente no escribía, porque decía que era muy caro producir algo en aquel tiempo. Tanto que dice que podía costar hasta 6 meses de salario de una persona de aquel tiempo, ¿okay? Producir todo esto. Por eso dice, no hay fin de hacer muchos libros. Dice, esto, dice, es muy costoso. Decía esto ahí. ¿Le parece? Y aún en este día, en este tiempo, es sumamente costoso producir, escribir y dedicarse a estudiar, a analizar cosas para poder dar un escrito que sea bueno para los demás. ¿Le parece? ¿Sí? ¿Se goza usted? ¿Le da gracias a Dios? Si usted quiere ir a ver esto, como le repito, Josué 10:13 y 2 de Samuel 10:18, el apóstol Pablo lo escribe en Timoteo, en segunda carta a Timoteo, en capítulo 3 y el versículo 8. ¿Sí? ¿Le parece? Es muy hermoso. Todas las respuestas que nosotros andemos buscando están en Dios. Pero mucha gente tiene una forma de creer que a mí no me gusta. Por eso yo siempre he dicho esto, mire, nunca nos convirtamos en lo que otros son. Y tal parece que esa es la frase más común. Cuando usted escucha que otros dicen, no seas tonto. Pero si todos nos convertimos en aquello que nosotros mismos aborrecemos, entonces la pregunta es, ¿qué respuesta buscas? Porque si todos vamos a decir que nosotros no vamos a ser tontos, entonces, ¿qué respuesta es la que andamos buscando? Sí, me estoy dando a entender. Porque mucha gente tiene que estar dispuesta a decir, Señor, yo necesito que tú me des la respuesta. Yo necesito que tú me ayudes a entender muchas cosas. Yo necesito que tú me digas, Señor, lo que debo de hacer. Pero tener ese corazón dispuesto, no solo decir, Señor, heme aquí,
envíame a mí, como dice la Escritura, sino que tener esa disponibilidad de decir, Señor, aquí estoy, mira, no tengo mucha capacidad, pero soy obediente. Qué hermoso, hermano. ¿Usted cree que Dios, al escuchar esas palabras, no va a decir, ese es un vaso que yo puedo usar? Porque como decía una historia de un hombre que era un empresario y tenía toda esta gente sobrecapacitada en todo. Hablaban muchos lenguajes, pero no escuchaban. Hacían lo que les daba la gana, al igual que mucha gente en este tiempo. Y llega una persona que tenía menos capacidad que todos aquellos que estaban siendo entrevistados por el mismo dueño de la compañía. Y me sorprende que el hombre prácticamente dice, bueno, dice, si tú rechazaste a aquel, si tú rechazaste al otro, dice, ¿qué esperanza tengo yo? Pero le dice de todas maneras, pasa y siéntate. Yo la única capacidad, le dijo, que tengo, le dijo, es que sé escuchar. Y le dijo, el trabajo es tuyo. Porque eso es algo, le dijo, que no tengo en ninguno de ellos, que no escuchan. Y Dios anda buscando gente que escuche. Y Dios anda buscando gente que diga, Señor, no solo diga, Señor, heme aquí, sino voy a hacer lo que Dios dice. Dios anda buscando gente que diga, Señor, ando buscando una respuesta, pero estoy dispuesto a oír y a escuchar lo que tú tengas que decir. Qué hermoso, hermano. Yo por eso digo que nosotros podamos ser personas que no digamos, yo no voy a ser tonto de los demás. Aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios en aquel tiempo, todos decidieron, Señor, me niego a mí mismo para que tú me uses a mí para alcanzar a otros. Eso no es lo que vemos muchas veces en este tiempo, porque todos quieren ser los vivos, todos quieren ser los ventajosos. Y en este trabajo dice que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Pero mucha gente, hermano, ya la dejó tirada, porque dijeron, esto está muy pesado y yo quiero hacer lo que se me da la gana. Así, por eso dice allá que le escribe el apóstol Pablo y le dice, este tipo de gente, como aquí Janes y Jambres, dice que todo el tiempo, dice, son gente que resisten a lo de Dios. Pero ahí están demostrando de que pueden. ¿Sabe qué decía un escrito sobre estos dos personajes? Que eran hijos de Balaam. ¿Y cómo se enteró él de lo que estaba pasando allá? ¿Quién usted cree que le dijo? Decía este escrito también que ellos mandaron a llamar a su padre. Qué cosa más interesante. Pero así decía ese relato histórico, que estos eran hijos de Balaam, los que estaban allí con Faraón. Qué tremendo. Y ahí aparece el padre haciéndole guerra, de tal palo tal astilla, ¿verdad? Qué tremendos, hermano. Tremendos brujos, manipuladores, encantadores, adivinos, igual que en este tiempo, que creen que todo lo saben. Pero cuando se trata de lo de Dios, Dios les cierra la boca, al igual que lo hizo con estas personas. Pero todavía conocían su arte ellos. Pero yo por eso le animo en el amor del Señor. Seamos personas que podamos decir, Señor, ayúdanos a entender muchas cosas. José llegó allá de una manera que quizás si le hubieran dado la opción a él, nunca, quizás él hubiera escogido ir de esa manera. Mucha gente dice, Señor, dime lo que me prepara, lo que me espera en este camino a mí. Y oran y Dios nunca les da una respuesta. ¿Por qué usted cree? Porque a veces dice Dios, si te digo, dice, no vas a querer hacerlo, ni vas a querer ir. Yo he escuchado testimonios de gente, hermano, que se han negado a ellos mismos a tal extremo que Dios les ha dicho con exactitud a lo que van y de todas maneras dicen, Señor, aquí vamos. Imagínese usted una persona que anda buscando una respuesta de parte de Dios y Dios le dije, te voy a enviar a una isla, a ustedes los dos, y le dijo, a ti te van a matar, pero el otro, dice, les va a predicar el evangelio. ¿Qué hubiera dicho usted si Dios le dijera exactamente lo que le va a acontecer? ¿Todavía diría, Señor, heme aquí? ¿Todavía diría usted, Señor, pues como tú digas, así será? ¿Se acobardaron estos dos? Claro que no. Fueron, hermano.
Y a pesar de que al primero, al que Dios le dijo que lo iban a matar y se lo iban a comer, así sucedió. Pero después, hermano, lo increíble fue que toda esa tribu se convirtió a Cristo. Y eso es algo increíble de la valentía de personas que dicen: yo me he negado a mí mismo y sea como sea, yo voy a hacer lo que Dios dice, porque esa es la respuesta que yo ando buscando. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.